Bienvenidos, estamos en este lugar natural, naturalmente equilibrado, naturalmente sincronizado, y es así como la naturaleza busca un equilibrio, un balance de manera espontánea y natural. ¿Por qué al humano le cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar este balance, este equilibrio? Quizá nuestra naturaleza imperfecta, quizás sea nuestro reto, quizás sea nuestro desafío dentro de este sistema, de esta estructura natural y espacio-temporal, porque vivimos dentro de un espacio y viajamos a través de un tiempo. Quizá digo que nos está sosteniendo una estructura naturalmente bien montada, es como una base que afortunadamente se equilibra y se autorregula de manera natural, y digo afortunadamente porque gracias a eso es lo que sostiene a estas pequeñas estructuras, a estos pequeños diseños y modelos humanos que somos cada uno de nosotros. Bien, lo que voy a proponer en este vídeo no es nada nuevo. Quizá lo único, digamos, un poco más novedoso, si se puede llamar así, es el desde dónde voy a emplear esta herramienta, porque voy a hablar de una herramienta muy antigua. Realmente esta herramienta es tan antigua como probablemente tenga 5.000 años o más. La novedad, como digo, es el desde dónde voy a usar esta herramienta, porque si estamos hablando de herramientas, el humano, justamente por esta naturaleza imperfecta, ¿no? En la que continuamente va buscando actualizarse desde el error, eso se llama aprender y madurar, sí necesita de manera recurrente ir encontrando distintas herramientas que le vayan ayudando en ese camino de actualización. Como digo, voy a hablar de una vieja herramienta porque no tiene nada de malo utilizar mientras llegamos a estos niveles, mientras vamos llegando a esto tan idealizado y tan ideal que nos han contado que es la iluminación. Podemos utilizar herramientas y estrategias que nos ayuden a actualizar este modelo humano. Respecto a las herramientas, hay multitud de herramientas, de técnicas, de prácticas, de terapias, muchísimas. Todas van a estar correctas, todas van a estar bien, siempre y cuando sirvan para el propósito del individuo y de la persona. No hay una herramienta, no hay un camino mejor que otro, todo depende. Yo pienso que finalmente la persona individualmente intuitivamente debe resonar, intuir que esa es la que le sirve para su propósito actual en ese momento de su vida, porque los propósitos, además, en el momento en que yo me actualizo, yo maduro, yo percibo, yo expando mi percepción, yo comprendo, tengo una comprensión mayor de algo que antes no entendía, voy a necesitar seguramente buscar o encontrar o dejar que me encuentren otras herramientas, otros recursos que me sirvan para una nueva actualización de este modelo humano, ¿no? Vemos, por tanto, que esto que nos contaban de permanecer siempre dentro de una misma idea, dentro de un mismo formato, dentro de una misma percepción, ya nos sirve. Ahora vemos que las dinámicas dentro de este planeta y dentro de la comunidad humana, las dinámicas están mutando muy rápidamente a todos los niveles, ¿no? Al nivel macroeconómico, macrosocial, pero también al nivel micro, porque todos son fractales que están relacionados y están interactuando continuamente, se están retroalimentando continuamente, ¿no? Un pequeño humano actualizándose a sí mismo, permitiéndose
una mayor comprensión, una mayor expansión de su propia conciencia, va a influir en su pequeño entorno, en su pequeña comunidad familiar y finalmente social, y de alguna manera está alimentando al macro, ¿no? A la macro sociedad, a la conciencia finalmente global, en el que podemos ver cómo ya no es tan importante la competencia como sistema social, como la colaboración. O sea, percibir la sociedad como una continua lucha de competencia, más allá del programa básico de supervivencia, que creo que ya está o debería estar resuelto. En realidad no está resuelto, pero no está resuelto justamente por un componente de inmadurez social, ¿no? En el que siempre se necesita controlar al otro porque se percibe que si es libre puede resultar una amenaza, ¿no? Si tiene todos los recursos puede resultar una amenaza. Bien, todas estas dinámicas, fruto de la inmadurez, están cayendo. Esto está ocurriendo porque seguramente a nivel individual, a nivel particular, las personas están generando una mayor conciencia de sí. Pero no me quiero desviar del tema, y hablando de recursos, hablando de herramientas, esta herramienta, como digo, en particular, que voy a exponer en este espacio, en este vídeo, desde este lugar, no es ni más ni menos que la famosa herramienta llamada meditación trascendental, una herramienta que se lleva usando, como digo, desde hace muchísimo tiempo. En lo particular, yo he sido una practicante de esta técnica durante muchísimos años y para mí ha sido muy útil, pero como muchos de vosotros he tenido mi propio proceso personal y en este proceso muchas cosas han cambiado y me he dado cuenta de que en este proceso de cambio, de resignificación de muchos asuntos a nivel particular y a nivel general de mi propia percepción, han sido procesos realmente profundos en los que mi mente, este ordenador cuántico, ¿no?, que es nuestra mente, en lo particular ha funcionado a una gran velocidad, ¿no? Y es como que hubiera aumentado su capacidad de procesamiento. Pienso que seguramente a muchos de vosotros os pasa, ¿no?, que ahora se procesa de una manera mucho más rápida, y en esta manera de procesar tan veloz observo que muchas veces realmente se llegan a resignificar muchos conceptos y se llegan a mutar como maneras de percibir, ¿no?, de una manera bastante profunda. Pero en esta velocidad observo que finalmente muchas veces todo queda como a un nivel mental, que finalmente, si se permite el proceso de la manera adecuada, va bajando desde ese nivel mental hacia un nivel más profundo, ¿no?, hasta que va calando en el biológico. Pero es todo tan veloz que muchos días estás ahí como en una nube de procesamiento en la que es todo como muy, muy mental. Esto, sin embargo, que voy a exponer y que a mí me sirve porque en mi experiencia como monitora de yoga observo que la herramienta más poderosa que tiene el ser humano, que es este cerebro, no se sabe usar, no se utiliza. Realmente está muy desaprovechada. Este cerebro, con esta capacidad tan grande, está muy desaprovechado porque no se enseña a usar, simplemente no se enseña a usar el cerebro. El cerebro tiene una capacidad inmensa y lo que viene pasando a la humanidad, lo que vengo observando, ¿no?,
en la inmensa mayoría o en el 100% de las personas que llegan a mis clases es que no son ellos los que hacen uso del cerebro, sino es el cerebro, o más bien es la mente la que los usa a ellos. Y en esta manera de funcionar, que es una forma de funcionar en modo automático, en respecto de unos programas que ya vienen en modo automático, de los que ya hemos hablado en otros vídeos, todos estos procesos automáticos. En esta manera de funcionar realmente hay un gran desperdicio del verdadero potencial que tiene nuestro cerebro y que finalmente tiene nuestra mente. Cuando es la mente en modo automático la que hace uso de la persona realmente no se convierte como en una especie de animalillo que está respondiendo en modo automático, como he dicho hace un momento, a sus propios programas que afortunadamente, por otro lado, aunque parezca paradójico, afortunadamente están ahí, ¿no? Porque si no estuvieran esos programas que nos permiten respirar, que permiten a mi corazón bombear automáticamente, que me permiten en una situación de peligro, de estrés, reaccionar en modo automático, y eso es lo que me permite mantenerme con vida, porque tiene su función. No estoy haciendo una crítica del sistema automático de la biología. Naturalmente, si están ahí es porque tienen una función y sirven para algo. Pero además de mantenernos con vida, que es muy importante, digamos que el humano se termina acomodando y termina funcionando como en un modo de mínimo, en un estado de mínimo operativo, cuando nuestro cerebro y nuestra mente tiene una capacidad muchísimo mayor. Observo esto, ¿no? Observo que las personas llegan no solo en un modo muy automático, sino que además llegan desde esos llegan con trauma, con unos traumas que los llevan a procesos de ansiedad muy profundos, de pánico, de validar una serie de creencias que los limitan realmente mental y finalmente físicamente. Lo que aprendemos en mis clases es a darnos cuenta de cómo nos están operando estos automatismos. Y utilizamos la herramienta del yoga, un yoga integral, un yoga porque hay muchas clases de yoga. Yo utilizo como una herramienta útil esta técnica milenaria del yoga aplicada desde mi propia, desde mi propia experiencia y desde el punto en el que ahora mismo me hallo, ¿no? Tal y como percibo ahora mismo todo esto que desarrollo en este canal de Perlas del Vacío y en los podcasts de Perlas del Vacío Radio, como no podría ser de otra manera. Entonces simplemente utilizo esta herramienta como se podría utilizar cualquier otra, pero siempre lo importante de la herramienta que vayamos a utilizar es darnos cuenta de si realmente nos va a resultar útil para el propósito que cada uno en ese momento de su vida, como he dicho al principio, necesite o precise desarrollar, ¿no? Entonces observo esto, ¿no? Que como digo, el 100% de las personas que llegan en este modo automático, y realmente esta práctica, esta técnica, esta herramienta finalmente les ayuda muchísimo, y lo bueno de esta herramienta es que no exige a nadie más allá de lo que la propia persona necesita justo en el punto en el que está, porque esta herramienta utilizada desde aquí es muy respetuosa con cada una de las personas que llega, y cada uno la va a usar en la medida que necesite, ¿no? Que su conciencia le demande. Entonces no voy a hablar de yoga, pero sí voy a hablar de la herramienta de la meditación
aplicada desde una lógica en la que simplemente me va a conectar con ese aspecto de mí, que no es ni más ni menos que mi propia existencia, en mi propia realidad, en mi propio momento, ¿no? Porque esta técnica aplicada desde aquí como una herramienta para conectarme con mi realidad, en mi contexto de vida y en mi existencia, en este espacio-tiempo, exactamente en este espacio-tiempo en el que estoy habitando en este momento, es una herramienta que me va a procurar un espacio y un tiempo neutro, pero no para huir de nada, no para evitar ni el sufrimiento, ni la incomodidad, ni tampoco para buscar de manera específica o premeditada un estado de iluminación o de éxtasis o de misticismo o de felicidad o de paz. No es la finalidad última. La finalidad de esta práctica, que a falta de otro nombre sigo llamando meditación, pero no se trata, no vamos a meditar sobre nada en particular, sino es simplemente hacerme cargo de mí mismo en este instante y en este lugar. Nada más que eso, vamos a procurarnos un espacio dentro de mi tiempo para observar, es un espacio de observación dentro de un silencio en el que van a ocurrir muchas cosas. No te quepa duda de que aunque parezca que no estás haciendo nada, realmente haces mucho, muchísimo, si realmente usas la herramienta de la manera adecuada. Y si no se usa de la manera adecuada, porque realmente no existe una manera correcta o incorrecta, porque finalmente de lo que se trata es de hacerme cargo de lo que hay y de lo que hay aquí ahora conmigo, de dónde estoy y de lo que soy, lo que percibo en este momento de mí, ¿no? Vamos a permitirnos que surja lo que tenga que surgir en nuestra mente, en nuestro cuerpo, las sensaciones y en nuestro contexto a nuestro alrededor. Yo ahora mismo estoy aquí en un contexto como muy ideal, porque afortunadamente me lo puedo permitir, ¿no? Pero de lo que se trata finalmente, esta herramienta para lo que nos va a servir es para simplemente en cualquier contexto y circunstancia empezar a de alguna manera educar nuestra mente, ¿no? Para que pueda ponerse en este foco, en este modo, es como un modo. Igual que podemos poner nuestro móvil, nuestro celular en modo avión, en modo silencio, en modo no sé qué, etcétera, es también esta herramienta es un poco de un truco, por decirlo de alguna manera, una manera de empezar a educar a nuestra mente para ponerla en modo atención, en modo consciente, nada más. Entonces se trataría, después de todo este largo preámbulo que me parece importante, porque como he dicho no se trata de una huida o de un modo aislamiento o de llevarme a un modo místico de una manera inducida con un propósito, sino con un propósito de llevarme a un estado de felicidad y de paz eterno, porque esto os digo que he sido practicante por más de 20 años, esto puede ocurrir pero de manera puntual durante la práctica, pero no vamos a buscar este estado para como una herramienta para huir de ese otro aspecto que no me gusta, porque no, en la meditación o cualquier práctica espiritual desde este lugar solo va a funcionar de manera puntual, y esto lo puedo asegurar porque
por propia experiencia, funciona de manera puntual, pero en este punto del camino, en este momento en el que nos hallamos, como digo, en el que todo va tan rápido, esto ya no es suficiente. No es suficiente con buscar estar a gusto o estar con cierta sensación de paz, que eso lo podemos conseguir también con medicamentos o con drogas o con una buena música o con, no sé, con cualquier otra cosa. Eso está muy bien, no digo que esté mal, pero simplemente es como una especie de sucedáneo de buscar algo que puntualmente me haga sentir bien. Para mí, particularmente, esa búsqueda del placer momentáneo se queda corto, porque para mí el sentido de la existencia no es simplemente buscar la satisfacción o la felicidad puntual, sino utilizar mi propia vida, mi propia existencia, para que se expanda mi propia conciencia. Es dar un lugar a lo que soy en este momento para dar más espacio para que se expanda mi propia percepción de lo que yo soy dentro de esta existencia y de lo que es el mundo, porque cuando se expande mi propia percepción de lo que yo soy, también se expande el mundo que habito, porque está intrínsecamente conectado. Yo no puedo existir sin el planeta y sin el universo que sostiene al planeta. Y obviamente cuando esta pequeña partícula que yo soy se expande, también algo se expande dentro del mundo que yo habito. Entonces, como decía, no se trata tanto de buscar simplemente la felicidad o la paz particularmente, que eso va a ser una consecuencia, como la expansión, ¿vale? Pero no es de la propia conciencia que me habita. La expansión de la propia conciencia que me habita necesita incluir aquello que el individuo, la identidad no quiere incluir. Porque cuando la identidad no es capaz de incluir algo porque le duele, porque le hiere, porque lo teme, porque le asusta, quiere decir que ahí tiene un límite en su percepción, tiene un punto ciego y es necesario que sea incluido, no para recrearse en ello, no para validarlo y darle energía, sino para comprenderlo. Y esta práctica, que como digo voy a llamar meditación a falta de un mejor nombre, esta práctica desde este punto de vista, desde esta lógica, simplemente lo que me va a permitir es pararme para incluir todo lo que me gusta y lo que no me gusta también, sobre todo lo que no me gusta. Vamos a empezar a aprender. Esto lo podemos hacer con esta práctica y lo podemos hacer en cualquier momento y circunstancia, ¿vale? No es necesaria esta práctica para aprender esto, pero sí es cierto que como todo músculo, el cerebro y la mente, es simplemente una herramienta para, digamos, aprender esta dinámica de poner nuestra mente en un modo de observación y en un modo neutro en el que nos vamos a permitir incluirlo absolutamente todo. Como una esponja vamos a absorberlo todo. Vamos a absorber el dolor, vamos a absorber el miedo y vamos a absorber también la paz y la sensación de plenitud. Vamos a convertirnos en una especie de cielo en el que todo tiene cabida, en un espacio grande en el que todo va a poder ser incluido. Y esto es lo que vamos a habilitar con esta práctica, desde esta práctica con esta lógica, ¿no? Vamos a aprender a incluir todo. Aquí tenemos silencio, tenemos los pájaros, pero también si hubiera ruido, si hubiera también
se trataría de ser capaz de incluir también ese ruido que me molesta. Esta práctica, como digo, no la he inventado yo, es muy antigua, pero quizá la novedad es el enfoque, ¿no? Es el enfoque de no estar buscando este éxtasis y esta paz continua desde una idea mística. Pienso que en los tiempos que corren hay que trascender esta idea mística. Para mí lo interesante es ser capaz de incluir también esos momentos en los que nuestra mente está parlanchina, está temerosa, está nerviosa, está con estrés. Para mí es incluso lo que aporta esta práctica desde esta lógica es mucho más interesante el aprender qué hacer cuando la mente no está tan tranquila, tan pacífica, ¿no? Y lo que vamos a aprender es justamente lo que vamos a aprender a hacer, ¿no? Porque la tendencia de la mente cuando está en un momento de estrés es la de identificarse con el estrés, es la de identificarse con esa sensación de miedo o de pánico o de preocupación. Entonces aquí con esta práctica lo que vamos a aprender es a desidentificarnos, pero no es lo mismo que huir o rechazarlo o negarlo, es observar, reconocer que eso está ahí, que ha aparecido ahí. Entonces vamos a darle la bienvenida, vamos a respirar y vamos a darle espacio a esa sensación, sea la que sea. Porque, queridos amigos, aquí viene la práctica. En realidad es muy simple, como explico a mis alumnos, es simple, aunque quizá no sea fácil. De eso es de lo que se trata, ¿no? Generalmente en las prácticas o en la información más sencilla, más simple, es donde se halla quizá la verdad más amplia, ¿no? Y se trataría simplemente de buscarnos, eso sí, si vamos a hacer esta práctica, sería conveniente buscarnos un lugar en el que estemos tranquilos, porque vamos a regalarnos, vamos a procurarnos un espacio para nosotros, para estar en silencio y físicamente cómodos. La manera en que nos vamos a sentar no obligatoriamente no tiene por qué ser en la posición de loto tradicional. Yo particularmente estoy muy acostumbrada, para mí es cómodo, pero podemos sentarnos en el suelo con un cojín o podemos sentarnos en una silla, no excesivamente cómodos por la sencilla razón de que si nos acomodamos demasiado, el cuerpo va a tender a dormirse y no nos interesa entrar en un sueño. Nos interesa entrar en un estado de conciencia, de atención. Entonces nos vamos a buscar un sitio en el que estemos tranquilos y cómodos, aunque no excesivamente cómodos. Una cosa que nos va a ayudar es la respiración, y una cosa que vamos a usar es la respiración. Vamos a usar la respiración como un punto de anclaje. La respiración, ese acto natural y automático que nos conecta con la vida, lo vamos a utilizar como una forma de ancla. Vamos a anclar nuestra mente al cuerpo a través de la respiración. Vamos a procurar tener la espalda más o menos recta, porque eso nos va a ayudar nos va a permitir estar relajados, pero no excesivamente relajados hasta el punto de que nos durmamos. Y entonces una vez que tenemos el lugar, tenemos la postura y vamos a llevar el foco de atención a la respiración, simplemente vamos a empezar a llevar el foco de atención a la respiración, cómo entra el aire por las fosas nasales, frío, cómo llega a los pulmones y cómo sale caliente. Vamos a respirar a través de la nariz,
a no ser que la tengamos atorada por circunstancias, vamos a respirar por inspirar y expirar por la nariz. La respiración es una respiración natural en la que en la medida en que nos vamos a ir relajando se va a producir de una manera más relajada, más pausada, pero es una respiración que resulta natural. Y como digo, vamos a empezar llevando el foco a cómo entra el aire fresco por las fosas nasales, cómo llega a los pulmones. Quizá vamos a estar ahí unos segundos con la respiración pausada, porque es la respiración, la forma en que respira un bebé, ¿no? Inspira, se queda ahí 1 segundo y medio, 2 segundos la respiración y exhalo. Y exhalo, percibo como el aire sale caliente. Vamos a mantenernos en esta respiración unos minutos. Al exhalar, también permanece de manera natural la respiración. Me quedo sin respirar, quiero decir, unos segundos, un par de segundos, y luego tomo aire. Si surge algún pensamiento, no lo vamos a reprimir, no lo vamos a rechazar, pero tampoco lo vamos a alimentar, tampoco nos vamos a enganchar con ese pensamiento. Simplemente, como si fuera una nube, lo vamos a incluir y vamos a dejar que pase sin alimentarlo, sin engancharnos a él. Lo vamos a dejar que pase y vamos a volver a la respiración, que va a ser el hilo, va a ser el ancla que continuamente nos va a volver a nuestro presente y nos va a conectar a nuestra biología y va a mantener a nuestra mente en un estado de atención y de alerta. También podemos llevar la atención al cabo de unos minutos a las sensaciones del cuerpo. Nuestro cuerpo se comunica con nosotros continuamente. Nuestro cuerpo nos manda señales, indicios de cómo está. Cómo está nuestro cuerpo es una clara muestra de cómo está nuestra mente.
Es por eso que en esta técnica en la que nos vamos a conectar nuestra mente con nuestro cuerpo a través de la respiración, se produce una comunicación que no tiene nada que ver ni con el lenguaje. Es algo muy real, es algo muy profundo, porque aquí estamos conectándonos realmente, vamos a darnos la oportunidad de conectar un aspecto de nuestra conciencia con el que es un aspecto muy abstracto, y no lineal, con un aspecto muy concreto y lineal, que es el de nuestro cuerpo, y el puente, el enlace, es nuestra mente. Habitualmente nuestra mente no actúa como enlace ni como puente, sino como interferencia. Es como una especie de transistor de radio que siempre habitualmente está con mucho ruido y está siempre en el mismo canal, es un canal lleno de ruido. Bien, si esta es una forma de sintonizar con algo distinto, con algo que nos va a permitir primero de hacerme consciente de lo que soy, con mi qué, con lo que soy, en este instante, con lo que percibo de mí y de mi entorno y de mi contexto. De esta manera tan sencilla vamos a percibir muchas cosas que habitualmente no percibimos de nosotros, porque no le damos espacio en la velocidad del día a día. Y es una velocidad física, pero también es una velocidad mental, en la que mi mente está más en modo interferencia que en modo puente. Esta técnica, esta práctica es simplemente es una manera de entrenamiento, podríamos decir, para entrenar nuestra mente para que empiece a funcionar en modo puente. ¿Puente entre qué? Puente entre mi conciencia y entre mi biología. Finalmente, entre ese humano, es una forma de conectar al humano con ese aspecto, ¿no?, que lo trasciende, ¿no?, que es la propia conciencia humana. Es una manera de sincronizar velocidades. Simplemente, ¿no? Y en este espacio de autoobservación no se trata de controlar nada, sino de hacerme consciente de lo que hay, de lo que soy, de dónde estoy y de todo lo que va a surgir, de todo lo que va surgiendo. Simplemente es. Y en esta observación cada uno va a darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas se van a observar a través del cuerpo en la medida en que la mente lo permite, ¿no? La mente, el truco de anclarla a través de la respiración simplemente es una estrategia, una técnica para ir habilitando esa otra función de la mente, que es una función de observación de un modo más neutral y también más despierto, ¿no?, en la que la mente no va a ser tanto interferencia como un medio, un puente, un canal entre ese aspecto atemporal que nos puede habilitar mucha más y mejor información para el humano de a pie, ¿no? Bueno, simplemente era esto, era compartir esta práctica de meditación que comparto, como digo, en mis clases de yoga, al que me gusta llamar yoga lógico. Podríamos llamar también a esta práctica de meditación, no sé, porque realmente, como digo, no se medita en nada en particular, es una práctica de expansión de la consciencia.
Simplemente eso. Espero que este compartir resulte útil y nada, animo que a quien le resuene pues lo ponga en práctica, se busque su espacio y su tiempo para ponerlo en práctica. Nada más, queridos amigos, hasta aquí y hasta la próxima. Un saludo, nos vemos.